ahí en esta carta Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando domingo a domingo por la gracia del Señor. Nos ha permitido avanzar en estos tiempos y gracias a Dios que podemos ver un pasaje más, un versículo más que nos va a hablar acerca de nuestro Señor, de ese carácter que tiene Él, de su obra, de su promesa, de su poder. Y gracias a Dios por Cristo nuestro Redentor. Hemos visto el domingo pasado el versículo 22 de este pasaje. Hoy lo vamos a avanzar al versículo 23, un poquito más, que dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Continúa la oración, continúa el relato, pero recuerden que estamos mirando, ya hemos visto las credenciales que acompañan a nuestro Señor, a ese Señor que Pedro está predicando acá, y hoy vamos a ver el propósito eterno de ese Señor. Hoy eso es lo que vamos a mirar. Vamos a rogar al Señor que bendiga nuestros corazones en esta tarde y podamos gozarnos así en Cristo. Amén. Vamos a ir a la oración. Padre, Señor, cuánto te necesitamos en cada momento de nuestra vida para vivir, para andar, para oír, Señor, para hablar, a fin de que cada vez que hablamos nuestra boca, Señor, y alguna palabra salga de nuestro labio, sea de edificación, de bendición, de ánimo, de exhortación, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a nuestro corazón. También, Señor, cuánto te necesitamos para oír y estar atentos a tu palabra, Padre, para conocerte, para conocer más tu carácter, tu obra, lo que has hecho por medio de tu Hijo, Señor. Tanta riqueza hay en tu palabra, Señor, por la cual rogamos, como dice el Salmo, Señor, que abra nuestros ojos para mirar, Señor, para contemplar las maravillas de esa ley, y a esa ley, Señor, que supera toda perfección que ha sido creada en este mundo, y que nos habla de tu santidad, que nos habla de la justicia, que nos habla de ese Hijo amado. Gracias, Padre, por él. Gracias por tu cuidado que has tenido con nosotros, de permitir que podamos acercarnos a ti y hablar de tus palabras, Señor. Guárdame en este tiempo, ruego de tu gracia para que me acompañe, guarda a mis hermanos, cada persona aquí presente, que sea bendecido, Señor, y si así tú lo quieres, y si no te conoce, esa persona sea guiada por ti, Señor, a Cristo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vimos, como hablábamos recién, esas credenciales que acompañaban a ese siervo que el Señor, que Dios el Padre ha mandado a su Hijo, conforme a lo que estamos viendo ahí en el capítulo 2 de Hechos. Recuerden que esta predicación o estos versículos que estamos mirando paso a paso están relacionados conforme a cómo terminó el versículo 21. ¿Sí? Recuerden que Pedro está citando al profeta Joel, y cuando llega al versículo 21, citando el versículo del capítulo de Joel, dice él: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y como ya vimos, fue explicado que esto no termina aquí, es un paréntesis que hace Pedro para comenzar a hablar y a exponer el pasaje, a fin de que, bueno, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es el dueño de esa promesa que según Joel dice también que, como dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare? Esto es el final del mismo versículo que estamos viendo también allí en Joel. Pero para llegar a esto, para que esta promesa sea derramada, para que esta promesa llegara en este tiempo, según lo que el Señor había prometido, Él lo había ordenado así, tuvo que venir alguien para cumplir con el propósito del Señor. Tuvo que venir alguien a hacer lo que el Señor había decretado desde antes de la fundación del tiempo. Y eso está hablando acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que tuvo que venir para cumplir todo lo que el Señor había determinado, a fin de que esta promesa que se está dando en este tiempo con el derramamiento del Espíritu Santo sea así.
Entonces, nos encontramos con este cuadro, y también respecto a la descripción que Pedro está haciendo en el versículo 36, dice: sepa pues que ese Señor, ese dueño de esta promesa, por quien se han hecho todas estas cosas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el Señor, ese es el que ustedes tienen que invocar. Y hemos estado mirando que para llegar Pedro a decir esto, bueno, empieza a hablar de ese Señor y Cristo. Empieza a hablar de un varón aprobado por Dios delante de todos ustedes, que con señales, prodigios, maravillas, hizo delante de todos ustedes, dice el versículo 22. Eso es lo que se dice. Todas estas cosas acompañaron a nuestro Señor durante todo su andar y su diario vivir. Además de una vida obediente, pura, justa, santa, sin mancha, sin nada que pudiera arruinar esa preciosa ofrenda que se presentó delante del Padre de una manera tan perfecta que no puede compararse con ningún otro tipo de animal que fue inmolado durante todos los tiempos de los sacrificios. Su sangre, esa ofrenda que subió tan grata así delante del Padre, no tiene ninguna comparación con todos los sacrificios. De hecho, todos esos sacrificios aprendemos y hemos visto que son una sombra de la perfección que se iba a ver en Cristo Jesús. Entonces, gracias a Dios por eso, y vimos cómo esto acompañaba a nuestro Señor. Esto fue notorio porque Él les dice en el versículo 22: ustedes mismos saben estas cosas y escucharon. O sea, todas estas personas que están acá, a las cuales Pedro les habla, estuvieron presentes o fueron beneficiadas seguramente por alguno de los milagros, alguna de las obras que nuestro Señor hizo cuando estuvo entre medio de ellos. Eran contemporáneos del Señor. Vieron y oyeron a Cristo. O sea, puede haber sido uno de los que estaban alimentados en los 5.000. Vaya a saber en qué situación podemos encontrarlo, no lo sabemos, pero evidentemente no era una situación tampoco ajena a ese momento. Fue algo notorio. Entonces, pero a pesar de todo esto, de estos milagros, a pesar de las señales que acompañaban y de todo lo que el Señor podía hacer, también hemos visto que más allá de todo esto, lo que sobresale, lo que es acepto, o lo primordial que el Señor venía a hacer, es primero a dar gloria a su Padre, a dar gloria a Dios con toda su manera de vivir. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y también, beneficiados nosotros de eso, también vino a predicar buenas nuevas. O sea, no es lo que sobresale ahora son los milagros o lo que pudo haber recibido una persona. Porque tenemos claramente el ejemplo, y creo que el pastor Leo lo marcó bien, acerca de los leprosos, los 10 leprosos, ¿sí? De los cuales uno volvió al Señor y los otros 9 se fueron. Y vaya a saber si no estaban mezclados acá entre toda esta multitud, ¿sí? Entonces, tenemos ese claro ejemplo de que lo principal no era el hecho de satisfacerse con una sanidad terrenal pasajera de este tiempo, sino el hecho de que este es el varón aprobado por Dios, este es el varón que vivió una vida de la cual ninguno de nosotros dimos la talla desde Adán hasta el tiempo que todo este mundo sea consumido. No hay hombre, no hay persona que se va a levantar de la misma manera a vivir como nos lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo. No hay persona. Este es el varón aprobado, dice Pedro. Este es el varón que ustedes vieron, al cual ustedes lo escucharon y lo vieron andar. Ese es. Y el hecho de poder poner los ojos en Él, mantener nuestra vista en Él, vale más o es superior a todo lo que el hombre puede recibir en este mundo. A todo. ¿Sí? Es superior a todo eso. Y siguiendo la exposición del pasaje de Joel, el apóstol Pedro nos lleva a estas personas a identificar a este Señor que fue hecho Señor y Cristo, a este varón aprobado, a este Señor al cual la gente ahora tiene que invocar conforme a todo lo que se ha visto, conforme a toda la señal que se acaba de vivir en este mismo momento.
Nosotros parece que lo estuviéramos viviendo, que ya pasó hace cuánto la señal, pero estamos aún en el mismo momento, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Seguimos acá todavía. Pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces lo que pensaba en todo esto es que Pedro no está llevando a las personas con palabras que les van a manipular su corazón o que les va a decir hacer una frase o algo por el estilo. Pedro les está predicando el Evangelio, Pedro les está diciendo la verdad. No está hablando con palabras bonitas y fingidas a fin de decir cualquier cosa. Pedro está predicando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo. Está llevando a las personas a que puedan poner los ojos en este Señor al cual tienen que invocar. Eso es lo que está haciendo Pedro acá en este momento. Por eso lo que encontramos en el versículo 23 dice a este. Y ese a este lo vamos a encontrar en varias oportunidades en lo que vamos a ir, si el Señor nos permite, desarrollando este capítulo 2. Vamos a encontrar varias veces. A este Jesús, a ese tienen que invocar. A ese Jesús. Una vez más encontramos eso. Si ustedes recuerdan las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 27, Él mismo dijo así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y Él mismo dice, porque a este señaló Dios el Padre. A este mismo Jesús. A este es el que señaló. Este, mis hermanos, no es cualquier persona. No es uno más de ese montón. No es uno más del montón. No es alguien más que podía destacarse por una o dos habilidades que podría hacer. No tiene nada que ver con eso. No es cualquier persona, no es cualquier hombre, mis hermanos. Este Jesús, a quien el Señor señaló, es el único que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y puso su vida como una ofrenda, Él puso su vida como rescate de todo aquello que estaba perdido. Él vino a hacer aquello que nosotros, ante la imposibilidad, por nuestro pecado, de no permanecer firmes, Él es el que hizo todo de una manera perfecta delante de Dios y cumplió lo que el Señor le agradaba. Es ese varón, no es cualquier persona. Es una persona santa que vivió toda su manera de vivir de una manera santa. Ese es este varón, no es cualquier persona, mis hermanos. Como dice Romanos capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y anteriormente dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de un hombre que vivió de una manera en la cual es preciosa, y cuánto más habrá sido verle a aquellos que le acompañaron y le siguieron andar. Pero hoy por la fe se nos ha revelado su manera de andar también, y gracias a Dios por eso, y nos deleitamos cada día, y cada vez que pasa el tiempo nos seguimos gozando más, y cada vez que pasa el tiempo y podemos ver más su palabra, decimos, Señor, es impresionante, yo no puedo vivir así, yo no puedo andar como anduvo este varón, pero sin embargo la palabra dice que el que dice que permanece en él debe andar como anduvo. Entonces está esa gracia del Señor también para que sus hijos, aquellos que se aferraron a la justicia del Salvador, puedan andar como él anduvo. O sea, ese es el ánimo también para su pueblo. No estamos imposibilitados, no estamos esclavos de cadenas, de pecado. No, Cristo rompió todo eso. Recuerden cuando pensaba un poquito más en cuanto a la palabra a este, tiempo atrás, cuando estábamos mirando en el pasaje allí por Cantares, ¿se acuerdan? Cuando las doncellas le preguntan a la amada, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Sí? ¿Qué es tu amado? ¿Qué tiene de diferente este que no lo vamos a encontrar en todos los hombres que están acá alrededor? Y cuando la amada se levanta y empieza a compartir acerca de él, lo que dice es, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. No hay otro como él, no hay otro amado como él. Ninguno de los que están acá no le llega ni al tobillo, vamos a decirlo así. No se puede comparar, ese es el testimonio de la iglesia o del creyente, al decir así, no hay otro como él.
Sobresale a kilómetros, es señalado, es como una persona que se destaca, vamos a decir así, en una escuela, un abanderado que sobresale con todas sus notas y jamás ha tenido menos de 10. Entonces, más o menos para que nos entendamos un poco, ¿no? Así, no sé si hay una persona así acá, pero que haya tenido siempre 10 y jamás menos de eso, ¿no? Me voy a levantar la mano a alguno. Bueno, vamos a ver después. Queremos pruebas. Pero bueno, es precioso ver esto, mis hermanos, que nuestro Señor no tiene comparación, no tiene con quién igualarse, no puede igualarse. Pensaba un poco más adelante, testimonios que vamos a ver si el Señor nos deja ver, que durante este tiempo ha habido muchas personas que se levantaron como turbas, a manera de rebelión y todo eso. Nuestro Señor tampoco no tiene nada que ver con eso. Más allá de todo lo que pasó, causó una gran conmoción y fue evidente a todos, pero él, mis hermanos, por ejemplo, no tuvo nada que ver o no tiene nada que ver con ese Teudas que se levantó por ahí, al cual siguieron unos 400 hombres, y una vez que murió Teudas, todos se esparcieron. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, no tiene nada que ver con ese hombre. Lo que hizo nuestro Señor no tiene nada que ver con esa persona. Sé que esto cita a Gamaliel lo que les estoy diciendo. Digo, no es una de esas revolucioncitas más que se levantaron ahí y personas que una vez que perecieron se terminó la esperanza para las personas que lo seguían. Nuestro Señor no es así. No es como aquel Judas el Galileo también, que en los días del censo decía también, llevó mucho pueblo y una vez muertos se dispersaron sus seguidores. No es como él tampoco. No es así la obra de nuestro Señor, no es así ese testimonio que está dando Pedro aquí delante de estas personas. Este no es alguien frustrado, mis hermanos, cuyas palabras y hechos perecieron o parecen haber quedado inconclusas o a medio hacer. No, de ninguna manera. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, está empezando a decir Pedro a las personas. Y ya hemos hablado, mis hermanos, que nuestro Señor, nuestro Padre, no es ningún improvisado, no es ningún malabarista, no es alguien que está llorando por los rincones porque se ha frustrado su plano o algo ha salido mal. No es eso nuestro Señor. Él no es así. Mis hermanos, permítanme, quiero compartirles lo que dice Salmo 135, versículo 5. Dice así: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios de en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y a todos sus reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a su pueblo Israel. Esto es lo que hizo el Señor, lo había determinado así, y esto es lo que comenzó a hacer en el tiempo de que el pueblo estaba esclavizado, y no hubo quien pudiera detenerlo en lo que estaba haciendo. Con esas magias baratas, los magos que estaban ahí con Faraón querían detenerlo, imitar todas las señales que el Señor estaba haciendo, pero llegó un momento que no pudieron más, bajaron sus brazos. Esto es dedo de Dios. Esto es dedo de Dios. La palabra de Dios, una vez más, mis hermanos, nos expone al soberano Señor, dejando al descubierto nuestra mente finita delante de aquel que conoce y ordena todo de antemano, incluso el hecho de que nosotros estemos aquí hoy reunidos. Incluso todo esto, mis hermanos, a fin de alabarle, de darle gloria, honra, reconociendo que Él es, reconociendo quién es Él, admirando su santidad, su justicia, su inmutabilidad, la sabiduría que hay en este propósito eterno. Antes de continuar, volviendo allí un poquito al libro de Hechos, leía el pasaje porque dice, ¿no? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos.
Y veía las últimas palabras del versículo y digo, pero, ¿qué predicador? Permítame la palabra antipático, pero ¿cómo va a decirle a las personas que ustedes lo mataron y que ustedes lo prendieron? ¿Cómo les va a decir eso? Bueno, eso tiene que ver con lo que les decía en un principio. Fíjense que Pedro está hablando la verdad y los está llevando a considerar sus faltas, sus pecados, sus ofensas que se hicieron contra el Santo Hijo de Dios. Y pienso esto llevado al testimonio que nosotros también debemos compartir, el Evangelio que compartimos, a no diluirlo, mis hermanos, a no menospreciar, a no restarle la santidad del Señor, que todos los días está airado contra el impío. Entonces, Pedro lo que está haciendo es, miren, este varón aprobado, el cual fue entregado, ustedes lo crucificaron, ustedes lo prendieron y lo crucificaron por mano de inicuos. Y pensaba además que muchas de estas personas quizás estuvieron de acuerdo cuando Pilato, aun cuando Pilato en su parte no quería soltarlo. Y Pedro también dice, pediste que se diese homicida, dice después, ¿no? Más adelante va a decir eso. Cuando él dice, ¿quiere que suelte a Barrabás? ¿O quiere que suelte a Jesús? Y muchos dijeron, suelta a Barrabás. Y también se animaron a decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quizás muchas de estas personas están acá. O quizás también están acá muchos de los que gritaron, crucifícale. Quizás están ahí, delante del mismo Pedro. Pero vemos también la soberanía del Señor, su gracia y su favor de llevarlos hasta acá para escuchar este mensaje, mis hermanos, para escuchar el testimonio de la obra de nuestro Señor. Están aquí, expuestos a la predicación de Cristo. Están siendo confrontados con su pecado. A este hombre, a este varón aprobado, a este Señor y Cristo, al cual ustedes prendieron y mataron en una cruz por manos de inicuos, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue una situación cualquiera, fugaz, al azar. No fue uno más de los que fue ejecutado en la cruz. Nuestro Señor no fue uno más de los que murieron en la cruz. No. Él fue entregado, también nos dice el pasaje. La sabiduría de Dios, mis hermanos, en donde está basado su decreto, todo el propósito eterno que tiene a su sabiduría, ha ordenado todas las cosas, las ha hecho con sabiduría, lo ha establecido así de esa manera. En común acuerdo, el Dios Trino, mis hermanos, en un pacto eterno, ha determinado todas las cosas, todo lo que ha de suceder con el fin de manifestar su carácter, su gloria, mis hermanos, la abundancia de su gracia en Jesucristo. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cumplen su papel dentro de este pacto eterno, dentro de este propósito, llevando a cabo, velando a fin de que todo sea hecho tal cual como se propuso, tal cual como determinaron hacerlo, sin que nada sea interrumpido, o que nada interrumpa de estas cosas. Y vemos, cuando dice la palabra entregado, eso nos tiene que llevar a considerar que el Hijo, voluntariamente, mis hermanos, y por amor al Padre, accedió a este pacto, y él mismo también forma parte de esa palabra de decir entregado. No tuvo ninguna objeción, no tuvo ningún problema, no tuvo ningún pero de presentarse en la voluntad del Padre y decir, yo voy a hacer esto. Por eso dice entregado. Y con el correr del tiempo, desde el tiempo de que comenzó con Adán y en adelante, el Señor fue hablando a cada uno de los profetas de lo que iba a hacer conforme a la obra por medio de su Hijo. Y fue revelando en cada pacto, cada obra, como se mostraba hoy recién en la lectura, los utensilios que se veían en el tabernáculo o en el templo, cada una de esas cosas eran una sombra que apuntaban, que nos tienen que llevar a mirar siempre a la obra de nuestro Señor. Entonces cada profecía que se hablaba
y se podía mirar, ellos, dice Pedro, que estaban tan diligentes, inquirían y diligentemente indagaban acerca de esa gracia destinada a nosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, nos dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. El Hijo, mis hermanos, en papel de siervo, se entregó voluntariamente como un cordero manso y humilde que no abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Y se despojó a sí mismo de su estado glorioso para tomar forma de siervo. Un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y le escuchamos hablar en su palabra cuando él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Cuando él dice acá, leemos otra vez, entregado, nos tiene que llevar a considerar estas palabras. Este es el acuerdo del Padre y del Espíritu Santo con el Hijo. Entregado, dado. Y él dice acá, yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Y el que vamos a hablar, si el Señor lo permite, el domingo que viene acerca de la resurrección, vamos a ver más adelante, pero vemos cómo se cumplió en nuestro Señor Jesucristo todo lo que estaba determinado, el hecho de que Él mismo, o que Dios mismo lo iba a levantar de entre los muertos. Así que no fue un acontecimiento más, mis hermanos, de lo que vivimos, sino que todo fue según el determinado consejo de Dios. El determinado consejo de Dios. Y esto tiene que ver, es lo mismo que decir el propósito, un acuerdo, un designio. La palabra griega es boulé. Esto nos habla de la voluntad decretiva de Dios, de cómo van a ser todas las cosas, como Él la ha determinado. De hecho, la confesión de fe, citada un pedacito acá, dice que no hace violencia a la criatura, ni se quita libertad o contingencia a las causas secundarias, y tampoco Él es el autor del pecado. El hecho de que Él haya decretado todas las cosas no significa todo esto de que haya creado el pecado, o que haga violencia a la criatura, como decir, bueno, vos vas a hacer esto para que se cumpla lo que yo digo. No tiene nada que ver eso. Ustedes van a recordar, y son pasajes que ya hemos mirado, como para darnos una idea de que en su voluntad permisiva continúa el curso de estas cosas, deja seguir el curso de estas cosas, a fin de que se cumpla su propósito. ¿Sí? 50 de Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, recuerden cómo José describe esto de los hermanos. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y esto también tiene que ver muchísimo de cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo por sus mismos contemporáneos, por esas mismas personas, por eso aquellos suyos a los cuales vino, a su pueblo, a su nación. Y ellos mismos pensaron, se juntaron los príncipes, los reyes, unidos contra Jehová y contra sus príncipes, contra su ungido. ¿Sí? Y ellos pensaron que estaban haciendo esto, y sin embargo el Señor lo encaminó para bien, a fin de preservar la vida de su pueblo, de su iglesia, de su pueblo. Hechos capítulo 3 también nos habla acerca de esto. En el versículo 17 dice así: van a ver que vamos a encontrar de ahora en más un poquito los mismos relatos, y Pedro está, o los hermanos, los apóstoles hacen el mismo relato y muestran sus pecados, su falta al pueblo, de cómo se levantaron contra el Señor y cómo el Señor esto lo encaminó para bien, a fin de señalar quién es este Señor a quien tiene que invocar. El versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y también va a venir la predicación del Evangelio, como vamos a ver más adelante con Pedro acá en el capítulo 2. ¿Sí? Entonces, otra vez se lleva a ver al Señor
así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. No lo conocieron, no lo vieron tal cual como es, como debía ser, como el Cristo, como el Salvador. Lo menospreciaron en todo momento. La otra palabra que Pedro añade acá en su predicación, exponiendo este pasaje, tiene que ver con el hecho que dice él del anticipado conocimiento de Dios. Y esta palabra, prognosis, significa la presencia, un pensamiento adelantado. O sea, no es que según las cosas que van aconteciendo, Dios está viendo, bueno, ahora este va a actuar así, bueno, yo voy a ver cómo me puedo adelantar el pensamiento así de esta manera. No está hablando acerca de eso, está hablando de que, conforme al propósito eterno, que antes ya estaba determinado, Él sabe todas las cosas de lo que va a pasar. Él está sabiendo todas las cosas, o sea, sabe qué es lo que ha de acontecer. No es que está haciendo malabares para ver, bueno, cómo puedo sobrellevar esta situación y salgo de esta situación sin ningún problema y sigo siendo Dios. No está haciendo eso nuestro Padre, mis hermanos. Un ejemplo, también es un pasaje conocido, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 10. ¿Sí? Isaías capítulo 10, cuando se refiere a Siria, el báculo de mi justicia, dice el Señor, en el versículo 5, dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, perdón, no sé si es mi justicia, disculpen, en su mano he puesto mi ira, me mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Entonces, esta es la idea que está en el corazón de él, de este pueblo, pero está cumpliendo según lo que el Señor había determinado. Ya esto lo conocía desde antes de tiempo, entonces el Señor lo está viendo así. También hoy, cuando mencionaban un pasaje con respecto a cómo fuimos comprados, con ese cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, destinado antes de la fundación del mundo, tiene que ver con eso, es la misma palabra, destinado, ahí con la que estamos viendo acá. Ya no es que el Señor fue sorprendido por el pecado, conociendo nuestra debilidad y lo que íbamos a hacer, ya de antemano Él sabía, por eso es que el cordero fue inmolado con este propósito específico, ¿sí? Fue inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro acá a las personas. Y por esto ha llegado hasta acá. Lo prendieron, le crucificaron por medio de inicuo. Y esto tiene que ver también un poco con la conversación de... Ustedes se acuerdan, ¿no?, del Señor con Pilato, cuando Pilato le dice al Señor: mirá, yo tengo autoridad, no respondes nada, yo tengo autoridad, yo puedo soltarte o puedo agarrar. Y el Señor le dice: mirá, la verdad que no podrías hacer nada si no te fue dado de arriba. Esto lo que estás haciendo ahora no lo podrías hacer, porque esa es una autoridad que yo mismo te delegué. Yo mismo te di. O sea, no le dice eso el Señor a Pilato, pero es lo que se da a entender con lo que está pasando. O sea, todo lo que se está dando es conforme al propósito de Dios, y Pilato le dice: mirá, yo tengo autoridad para soltarte. ¿No me decís nada? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con esto. Ahí más adelante, en el capítulo 4, versículo 28, también se hace mención acerca de esto, citando al Salmo 2, en el versículo 25 dice: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces,
Todas estas cosas, mis hermanos, van acorde a la voluntad del Señor, de acuerdo a su propósito. Y podríamos seguir citando pasajes, mis hermanos, que nos hablan acerca de este propósito, que no va a haber persona que se va a levantar y podríamos pasar tiempo así hablando. Por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Un pasaje que tanto hemos usado, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Esos son pasajes que hemos utilizado mucho para ver esto, pero lo que tenemos que considerar acá nosotros, y tenemos que dar gracias al Señor, mis hermanos, cada día de nuestra vida, es que al ver que Él haya diseñado, que Él haya establecido, que se hayan puesto en común acuerdo, ese Dios trino, considerando nuestra manera de vivir, considerando de que ninguno de nosotros merecíamos ser perdonados por nuestra maldad y por nuestra iniquidad, que podríamos haber sido aniquilados desde el primer momento, o ni siquiera enterarnos de esto, el Señor en su misericordia y con su gran amor que nos amó, reveló todas estas cosas. Y en un momento, en un día, Él lo llevó a considerar al Hijo, a fin de mirarlo y poner los ojos en Él, a fin de poner la confianza en Él. O sea, todo esto lo que el Señor hizo, de dar a conocer su consejo y todo lo que iba a hacer por medio de Cristo, es una muestra grandísima, mis hermanos, de este amor de nuestro Señor. Por eso les digo, debemos considerar esto. Podríamos haber pasado de largo, podemos haber seguido nuestro tiempo, el tiempo de nuestra habitación podría haber terminado meses atrás, años atrás, vaya a saber, pero debemos considerar que el Señor en su misericordia preparó todo, lo ordenó todo así, a fin de que usted pueda deleitarse cada día con su Señor, con su Salvador, aquel que conoce todas las cosas y lo ha determinado y lo ha llevado a que Cristo cumpla lo que Él había determinado, a fin de que usted pueda gozarse en la comunión con su Padre, gozarse en la comunión con los santos, gozarse con Él. Eso es lo que tenemos que mirar, mis hermanos, y rescatar. No menosprecio nada de lo otro, mis hermanos, pero esto es lo que tiene que sobresalir de lo que aprendemos hoy con este propósito eterno que el Señor estableció. Porque no termina acá. Hoy estábamos hablando acerca de la esperanza que tenemos puesta por delante, el hecho de que le vamos a ver un día cara a cara, el hecho de que vamos a compartir un día ya sin ningún tipo de compañías con el pecado, sino que vamos a disfrutar con gozo por la eternidad. Sin esa lucha que molesta, que estorba, sin persecución, sin aflicción. Debemos dar gracias al Señor por ese Jesús el justo, mis hermanos, porque Él es el único que ha podido saldar nuestras deudas con el Padre. Él es el único que ha podido hacer eso. A su debido tiempo el Señor lo sacó a luz, lo manifestó, fue manifestado el Hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos de la maldición de la ley. Eso es algo que nosotros, ninguno de nosotros, podíamos saltear o enfrentar de una manera limpia delante de Dios. Pero Cristo lo hizo posible. Y todo fue acorde al propósito eterno del Señor. Todo fue de esa manera. Ahora, mis hermanos, considerando esto que hemos hablado, considerando este propósito eterno, amigos, que alguien podría decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer si ya todo está escrito? ¿Esto te parece poco? ¿Te parece poco esta muestra de amor que el Señor esté hablando hoy en día, día tras día, a que vengas en arrepentimiento a aquel que puede perdonarte de sus pecados? ¿Te parece poco lo que el Señor ha hecho al enviar a su Hijo? Eso debería llevarte a considerar la muestra del amor de Dios y volverte arrepentido por tus pecados y tus ofensas a Él. Al único que puede salvar, al único que puede agradar al Padre.
por el único camino en el cual el hombre puede llegar al Padre, ni no hay otro. Por lo tanto, a Él te debes volver, a Él debes mirar, en Él debes poner tu confianza, en Él debes aferrarte y no hay otro, no hay otro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Honra al Hijo para que no se enoje y no perezcas en el camino. No te jactes del día de mañana. No te jactes del día de mañana. Hoy es el día en el cual el Señor llama a que te arrepientas y pongas tu confianza en Jesucristo, en el Hijo amado. Sí, hay un propósito eterno, sí, va a seguir todo según su curso. Bueno, pero Jesús dijo lo mismo. Escuchen, a la verdad el Hijo del Hombre va según está determinado. Es cierto, dijo el Señor. Yo tengo que cumplir según lo que estaba establecido. Yo voy según la voluntad del Padre. Según ese pacto eterno, yo voy y a eso voy y se va a cumplir. Pero también el Señor dijo, ojo, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Eso quiere decir, mis hermanos, amigos, que el propósito eterno de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Hoy llama a Dios que te arrepientas y pongas tu confianza en Jesucristo, el Señor. Entregado por Dios, a este que fue entregado por Dios, a este que fue entregado, el cual sufrió la cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, lo sufrió. Pero hay de aquel varón que no honre al Hijo. Será quebrantado con vara de hierro, desmenuzado como vasija de alfarero, pues se inflama de pronto su ira, nos dice el Salmo 2. Y nosotros, a ti, iglesia amada del Señor, ¿cómo te deleitas en tu Salvador cada día? ¿Cómo te deleitas en este Señor que ha ordenado todas las cosas de antemano y que por ese pacto establecido en la eternidad hemos sido nosotros beneficiados por ello? Porque hemos dicho, el fin de este pacto es la gloria de Dios, que el Señor sea exaltado, pero también por medio de eso nosotros somos bendecidos y hemos sido llevados a mirar a Cristo, ese Cordero inmolado, ese Señor perfecto, ese Salvador que si no fuera por la obra de Dios, nosotros no nos podríamos dedicar, no lo podríamos ver, no lo adoraríamos, no lo miraríamos como tal. Hemos sido beneficiados, mis hermanos. Miren, Efesios capítulo 1 usa las mismas palabras que el apóstol Pedro. Efesios capítulo 1, el versículo 11 dice así: en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, ¿sí? Según su beneplácito, esto es su decreto, su propósito. También, considerando ese conocimiento anticipado, como también lo dice ahí, lo leemos acá, lo hemos leído en Hechos, Pedro va a usar la misma palabra que es prognosis, que es en primera de Pedro 1. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, considerando esta obra y ese pacto, mis hermanos, nosotros hemos sido bendecidos, partícipes de ello, solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia. Entonces, ¿cómo nos deleitamos y cómo correspondemos a nuestro Señor con esta muestra tan grande de amor que Él ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo
cómo lo vivimos cada día, cómo es que nos gozamos con eso y no deja de deslumbrarnos en nuestro diario vivir. Porque somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, otra vez, para que anduviésemos en ellas. Todas las cosas las estableció de antemano. Y por la obra de Cristo su pueblo puede vivir. Por la obra de Cristo lo puede hacer. No hay ningún impedimento para deleitarnos en nuestro Señor y hacer lo que Él nos ha encomendado. Amén. Ruego, Señor, que podamos disfrutar cada día y poder vivir como hijos amados que se deleitan en su Señor y que más allá de que, es cierto, Él estableció todas las cosas, pero eso nos lleva a querer conocerle más y seguir viviendo en pos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar acá. Amado Padre, bendito Señor y Salvador, estamos agradecidos a Ti por tanta bondad y compasión, todo lo que has mostrado, Señor, todo lo que has hecho, y cuánto aún falta todavía por conocer, por vivir. Señor, ruego que, ya sea que nos quede poco tiempo, mucho en este mundo, sea el tiempo que sea, cada uno de nosotros podamos vivir de una manera que honre tu nombre a donde estemos, que podamos gozarnos en todo tiempo, alegrarnos, Señor, contigo, porque vemos que hemos sido partícipes de esta bendición por tu grande misericordia. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir cada día para ti. Guíanos, Señor, a que en las diferentes situaciones que puedan acontecer, aflicción, persecución, también tenemos la promesa, Señor, que nos separará del amor de Cristo. Entonces, Señor, llévanos a considerar esto. Tú nos has dado al Hijo, Señor, ¿cómo no nos has de dar también todas las cosas? Dice tu palabra. No escatimaste a tu propio Hijo, Señor. Guíanos a no escatimar nuestras vidas para contigo, para no ser mezquinos, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.